Buenos días a todos. Bueno, hoy no les voy a hablar de la tormenta perfecta, porque esta vez ya no hay normalmente tormenta perfecta, porque hay un viento en contra que no soplará, o no tanto en 2024, que es el riesgo de falta de suministro de energía. Normalmente este invierno vamos a tener energía, pero eso no significa que ya no haya viento en contra, porque al final, si lo pensamos, las tensiones geopolíticas no han bajado, todavía hay una guerra en Ucrania, todavía hay tensiones entre China y Estados Unidos, la inflación sigue muy alta, es verdad, ha bajado un poco, pero sigue muy por encima del nivel de las últimas décadas, y también, bueno, las tasas de interés siguen muy altas, porque siguen a un nivel también mucho más alto que en las últimas décadas, y pensamos que van a quedar así durante los próximos trimestres. Además, como si fuera poco, China, el principal motor de la economía mundial, bueno, la recuperación ahí ha decepcionado y mucho. Ha crecido de manera muy débil y muy corta. Entonces, bueno, vemos que casi todos los motores están fallando en la economía mundial. Y después, bueno, también, como si eso fuera poco, los precios del petróleo, como lo saben, han subido bastante en las últimas semanas. Están por los 90, 95 dólares. Bueno, han subido y según nosotros van a quedar ahí también durante los próximos trimestres. Así que, bueno, como pueden ver, todavía hay riesgos, hay incertidumbre, creo que va a ser la palabra un poco del día de hoy, pero vamos a intentar analizar un poco estos riesgos en los próximos 20 minutos. Funciona, buenísimo. Bueno, en términos de materias primas, porque para empezar, bueno, como siempre lo digo, desde la guerra en Ucrania todo ha empezado por ahí, todos los problemas un poco actuales. Aquí hablamos un poco de buenas noticias. ¿Por qué? Porque es verdad que lo peor, los peores augurios no se cumplieron, que al final los precios de algunas materias primas, cuando hablamos, por ejemplo, de los metales o de los productos agrícolas, bueno, han bajado desde 2022 y no han repuntado. Por ejemplo, si hablamos de los metales, ¿por qué no han repuntado? No han repuntado porque China al final está muy lenta y también porque sectores como construcción en general en el mundo y más que nada en China, donde básicamente hay una crisis inmobiliaria, no ha ayudado a mucha la demanda de los metales. La industria mundial también está desacelerando nuevamente, así que al final hay poca demanda para los metales. Pensamos que a pesar de eso, como pueden ver, siguen bastante altos los precios en realidad, cuando comparamos con 10 años atrás. Eso es lo que no podemos perder de vista, es verdad. Evitamos lo peor, es la buena noticia. No vemos que vayan a repuntar en los próximos meses, pero bueno, si comparamos con antes, con lo que conocíamos, no tienen nada que ver. Los productos agrícolas igual, porque al final, bueno, lo que ven es que siguen bastante más altos que antes, pero bueno, al final lo que temíamos no pasó, porque los precios de los cereales al final no subieron mucho, están bajando porque las cosechas fueron buenas. Y eso a pesar de las tensiones, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que todavía no se puede exportar bien y tal. Pero bueno, también hay un riesgo de que al final vuelvan a subir por el fenómeno meteorológico El Niño, que es una sequía que a lo mejor va a pasar en Brasil, que puede pasar también en India, pero no por ahora no, pero que en 2024 si hay probablemente una evolución de los precios de los cereales, sería una subida nuevamente y ya estamos en niveles altos. Además, hay productos como al final el cacao o el azúcar que están disparadísimos. Por eso, por ahora, lo peor lo evitamos, pero hay riesgos a la alza, vamos a decir, de estos productos. Y después, obviamente, el tema muy importante, lo de la energía, ¿no? Como lo dije, normalmente no vamos a tener problemas de suministro de energía en Europa este invierno, porque Europa ha logrado rellenar las reservas de gas. Pero bueno, por eso también los precios han bajado y mucho si comparamos con 2022. Y no vamos a volver a los niveles de 2022 normalmente. Pero también lo que pueden ver es que siguen en un 35 euros, ahora estamos en 40, 45, lo que está muy por encima en realidad de lo que conocíamos hace 10 años atrás, que estábamos por un 15, 20 euros. Entonces todavía siguen más alto. Y lo que piensan los mercados, es la línea roja, es que si uno quiere una entrega de gas siendo precavido para enero o febrero, al final, bueno, son 50, 55 euros. Entonces van a subir también muy probablemente por mayor demanda en invierno, pero bueno, quedándose bastante por debajo de lo que conocimos.
Y el otro punto fundamental es el petróleo. Ya lo mencioné en la introducción, y el petróleo, bueno, el tema es que había bajado y bastante, y eso a pesar de que países de la OPEP, que básicamente son Arabia Saudita y también Rusia, habían cortado su producción, rebajado su producción a propósito, para bajar la oferta y hacer subir los precios. El problema aquí es que, bueno, al principio no funcionaba porque había muy poca demanda. Pero al final subió. ¿Por qué? Porque los saudíes dijeron, bueno, al final yo voy a recortar hasta final de año. Básicamente tiene que subir el precio. ¿Por qué? Porque ellos tienen planes de inversiones muy importantes para diversificar su economía, la visión 2030, y necesitan de un barril de petróleo a 80, 85 dólares para realmente equilibrar básicamente sus cuentas fiscales. Y obviamente el problema aquí es que ellos tienen que hacerlo subir, por eso estamos en unos 90 dólares y pensamos que no es algo realmente temporario. Van a llevarlo y van a mantenerlo, pensamos, hasta 2024, todo el año 2024, por los 90, 95 dólares. Entonces, bueno, no estamos hablando de los precios de 2022, pero vemos que nuevamente suben los precios de la energía. Y claro, el problema aquí es que la inflación al principio se debía a energía, es lo que cuento siempre, lo del azul claro, la contribución, toda la inflación en Europa se debía a eso al principio. ¿Y por qué bajó? Bueno, porque habían bajado, si comparábamos con 2022, los precios de la energía. Pero claro, ahora el problema es que se ha generalizado la inflación. Todos los productos están subiendo hasta, como lo vemos, los servicios. Los servicios están subiendo un 4 o 5% básicamente ahora, al año. Y bueno, eso es lo que va a llevar a la inflación y a mantenerla a un nivel alto. Y eso es sin contar con una contribución positiva de lo azul claro. Porque si el azul claro también vuelve a subir, al final no vamos a decir que va a haber un repunte de la inflación, pero sí probablemente va a ser más lenta la caída de la inflación según nosotros. A lo mejor vamos a quedar en un 3-4% durante todo el año 2024 y quizás un poco más allá. ¿Y por qué? Porque también el tema son los salarios. Vamos a decir que para los hogares es una buena noticia, que al final los hogares no están perdiendo tanto poder adquisitivo, ya no, al principio sí, durante todo el año 2022, ahora mucho menos, y hasta algunos pueden ganar un poco de poder adquisitivo, lo que va a permitir sostener un poco al consumo de las familias, de los hogares. Pero bueno, al final lo que vemos es que eso sí también genera un círculo vicioso, vamos a decir, entre precios y salarios. Y sabemos que justo, ¿por qué están subiendo ahora los servicios? Porque bueno, cuando hablamos de bienes industriales, el insumo principal es la energía, la materia prima y tal. En los servicios, el insumo principal son los salarios, es el trabajo. Entonces, ahí ya vemos que los servicios suben y en Estados Unidos ya es casi la totalidad de la contribución a la inflación. Y es probable que eso ocurra también en Europa y que por eso quedemos con una inflación más alta durante más tiempo y que cueste llegar al objetivo de 2%, el objetivo de los bancos centrales. Y por eso los bancos centrales han subido y mucho los tipos de interés, eso ya lo saben también, pero bueno, últimamente ya no lo han subido. La última reunión, el Banco Central Europeo no ha subido los tipos de interés, bueno, ha subido una última vez, pero ya diciendo, bueno, probablemente llegamos a un buen nivel de tasas de interés que no necesitamos realmente subirlas más. Bueno, el Fed dijo lo mismo, básicamente, no subió más los tipos de interés esta vez, el Banco de Inglaterra tampoco. Así que parece que ahora llegamos a un punto en que ya no van realmente a subir los tipos de interés. Pero bueno, como ven, están muy altos. Y según nosotros, no van a bajarlos antes de, bueno, en Estados Unidos hablaríamos de marzo, abril, mayo. En Europa, según nosotros, pero ya sé que David piensa de otra manera, pero que no van a bajarlos antes de la segunda parte del año 2024. Pero bueno, esos son detalles difíciles, obviamente, saber realmente cuándo van a bajar, en qué mes. Pero pensamos que sí, en los próximos trimestres, los tipos de interés no van a cambiar, no van a bajar y van a quedar a este nivel altísimo, el más alto en décadas. Y obviamente el impacto se siente ahí, como lo pueden ver. Las tasas de interés que pagan las empresas, que pagan los hogares, obviamente, en sus hipotecas también. Y vemos que, claro, si comparamos con Italia o España, estamos básicamente a niveles de 2011-2012 o un poco más alto.
hablando de países como Francia o Alemania, estamos a niveles que no hemos conocido desde hace décadas. Y obviamente eso impacta a la inversión de las empresas y también obviamente a las hipotecas, entonces al sector de la construcción y a los hogares. A lo mejor los hogares están ganando un poco más de poder adquisitivo con los salarios, pero bueno, algunos también van a perder ese poder adquisitivo con las tasas de interés más altas. Entonces, claro, lo que pensamos nosotros, y ahí yo creo que es fundamental entenderlo, hay debates un poco entre los economistas sobre cuánto tiempo hay entre el momento en que se suben las tasas de interés y el momento en que produce su impacto en la actividad. El debate es entre 9 y 18 meses, dependiendo de las economías, si son avanzadas o emergentes, y bueno, después también ya son debates. Pero si decimos 12 meses, bueno, al final el Banco Central Europeo ha empezado a subir los tipos de interés hace 14 meses. Y entonces, bueno, hemos visto muy poco del impacto del endurecimiento monetario sobre la economía. Faltaría mucho. Por eso pensamos que todo ese impacto lo vamos a sentir más ahora, durante el final del año 2023 y también quizás primer trimestre de 2024. Es cuando vamos a ver la inversión a caer o por lo menos a decelerar mucho y realmente la economía por lo menos a estancar, pensamos nosotros, en Europa. Y como ya lo mencioné, el otro tema fundamental en la economía mundial, que explica muchas cosas, es China. Porque claro, China realmente pensábamos que iba a repuntar un poco más, porque en enero terminaron de levantar un poco las restricciones, vamos a decir, de cero COVID, que eran muy estrictas, y pensamos, bueno, va a pasar quizás como en Europa o en Estados Unidos, en que todos salimos a comprar y el consumo repuntó, la actividad repuntó muy rápido, después de que se levanten los confinamientos. Ahí no pasó eso, porque, bueno, por lo que ven ahí atrás, porque hay falta de confianza de los hogares, realmente. Ellos no tienen confianza, como pueden ver, cuando se levantaron las restricciones, volvió a subir un poco la confianza, pero muy poco. Y después volvió a bajar. Y como pueden ver, solo quieren ahorrar, no invertir, no consumir, ahora quieren 60% ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Por qué? Bueno, por falta de confianza. ¿Y por qué la falta de confianza? Porque en realidad ahí, bueno, la gente tiene muchas dudas sobre el hecho, primero, del mercado inmobiliario. Todavía hay una crisis, las autoridades quieren un poco estabilizar el mercado. También la gente tiene una deuda más alta, hay que decirlo, y la tasa de paro de los jóvenes está disparadísima, está en un 20%. Y bueno, como no paraba de subir, ya dejaron de publicar el dato. Así es más sencillo, ¿no? Pero realmente vemos que hay problemas. Eso también impacta a las empresas, porque las empresas ven que hay poca demanda doméstica y que también, bueno, el resto del mundo está más lento. Además, como hay tensiones geopolíticas, a lo mejor ya no hay tanta demanda para productos chinos, aunque sea simbólico. Y bueno, vemos que hay poca demanda para ellos, entonces la inversión también no está avanzando. Y las exportaciones tampoco. Por eso casi todos los motores de la economía china están parados en realidad. Y el problema por ahora es que las autoridades no están estimulando la economía. No ven por ahora, no sé si la necesidad, pero creo que es más, quieren un crecimiento más sostenible y evitar todos los riesgos y evitar una nueva crisis inmobiliaria. Entonces más estabilizando. Pero claro, eso significa también que al final no hay realmente un impacto sobre la confianza y no realmente recupera la economía china. Y como podéis ver, para nosotros la economía china va a crecer un 4,5 este año y un 4 el año que viene. Bueno, si comparamos con nosotros está bien, pero si comparamos con lo que era normalmente la normalidad china hace 5 o 6 años, era más un 6%. Y el FMI, por ejemplo, prevé 3% de crecimiento en 2027. O sea que es posible, para decir probable, que no volvamos a tener crecimientos de 6-7% en China nunca más. Estaremos más en algo 3-4%, lo que para la economía mundial obviamente no es una muy buena noticia. Y eso tiene un impacto, como lo ven, en nuestras previsiones de crecimiento mundial. ¿Por qué? Porque al final, bueno, es verdad, no estamos, o sea, estoy mencionando muchos riesgos y tal, pero no estamos hablando de una recesión, estamos hablando nada que ver con lo de 2020, 2009, no, pero sí de un crecimiento lento, un crecimiento que cuando comparamos a la última década, estamos 2,4, 2,2, o sea, un crecimiento más lento y una inflación más alta, por eso se estaba de esta inflación, ¿no? Pero también hay que decir, eso se debe mucho a los países, a China y a países avanzados. En Europa, como pueden ver,
no pensamos que la economía europea va a repuntar ahora, por lo que mencioné, del impacto de la política monetaria en los próximos meses. Alemania también, al final, bueno, es un poco, vamos a decir, la persona enferma de Europa, porque ahora ya no hay ese riesgo de crisis energética, ya no hay ese riesgo de que va a faltar energía a la industria alemana, pero aún así, como no tienen demanda de China y que el resto de Europa tampoco está muy fuerte, bueno, al final la industria alemana no repunta y hasta los indicadores apuntan a una desaceleración más fuerte de la industria. Por eso al final no van a repuntar realmente los alemanes. El resto de Europa impactado por lo mismo, que sea Francia, Italia, España bastante mejor en realidad por el turismo también, bueno, también porque ahora con los salarios que suben un poco más y la inflación un poco más baja, a lo mejor va a crecer un poco más, pero también para lo que es el crecimiento de España normalmente anticipamos, como pueden ver, algo bastante más lento, ¿no? Quizás un poco de esperanza cuando hablemos de los emergentes. Los emergentes, bueno, China, como pueden ver, complicado, pero países como India o países que tienen un mercado interior doméstico muy fuerte, muy sólido, que no dependen mucho de las vulnerabilidades de afuera, bueno, al final no le está yendo muy mal. India, como pueden ver, un crecimiento bastante alto, de 5 o 6%, porque bueno, ellos su única vulnerabilidad exterior casi es el petróleo, que importan el petróleo, no producen, o muy poco. Entonces ellos importan, pero ¿cómo importan el petróleo ruso más barato, que nadie quiere, pero que al final tiene un descuento tremendo? Al final son muy competitivos. Además después vuelven a exportar a nosotros el petróleo refinado, más caro. Así que al final le está yendo bastante bien en ese mundo geopolítico un poco, en que ellos no eligen ningún lado, ningún aliado. Ellos básicamente hacen comercio con todos y negocios con todos. Y por eso también les está yendo bien, como otros países de Asia emergente, como por ejemplo Indonesia o otros así, que tienen un mercado doméstico bastante sólido, no mucha inflación, y entonces al final, bueno, tienen su recuperación más normal. Pero, como pueden ver, ahora la historia es más la de una desaceleración y un crecimiento bastante más lento. Y por eso no es muy, vamos a decir, sorprendente ver que los concursos de empresa por fin, no porque es una buena noticia, pero porque los economistas lo veníamos anunciando desde hace mucho, por fin se está produciendo. Porque bueno, hay poca demanda, en realidad, algo un poco lento, y al mismo tiempo coste de financiación muy alto y que sigue creciendo, en realidad. Por eso, al final, bueno, todas las márgenes que tenían un poco las empresas lo están empezando a sentir, y eso en todas las regiones. Lo que hay que mirar aquí, en estos gráficos, que hay muchos, son complicados, es el rojo. La línea roja son los meses de 2023. Hay que compararlo primero con la línea azul, que es 2022. Y lo que pueden ver es que en todos los países, que sea Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, estamos muy por encima de 2022. Están subiendo, básicamente, las insolvencias, los concursos en todos los países si comparamos con 2022. Y además, en varios países ya estamos nuevamente a niveles de pandemia, o sea, de antes de la pandemia, como que sea en Francia, si comparamos con el verde, ahora hay que mirar el verde. Francia, Reino Unido, también Japón, estamos ahora de vuelta a concursos normales de 2019 y en Inglaterra más todavía, porque ahí empezó la crisis un poco antes, vamos a decir. Y hasta en países en que todavía sigue un poco por debajo, bueno, Estados Unidos y Alemania, vemos que la tendencia es claramente una recuperación de los concursos. Y como lo mencioné, como nosotros pensamos que los tipos de interés van a quedar altos durante mucho tiempo y que obviamente el tipo de interés del Banco Central puede ser un 4%, pero para las empresas, bueno, al final va a ser como ya les enseñé 5 o 6% en promedio. Obviamente con un coste tan alto, al final eso impacta y mucho a la salud financiera de las empresas. ¿Y cómo pensamos que va a quedar así durante los próximos meses o trimestres? Con una actividad un poco más lenta, pensamos que sí, el riesgo de concursos y de insolvencias va a seguir bastante alto. No se espera, vamos a decir, una crisis tremenda con realmente, vamos a decir, concursos disparadísimos, pero sí pensamos que a lo mejor van a seguir creciendo y a lo mejor por encima de 2019. Así que vuelve, vamos a decir, esa incertidumbre, un poco ese riesgo de crédito y ese riesgo en las empresas. Y para terminar, quería hablarles un poco, como ya la última vez, del riesgo político.
porque es algo que para nosotros nos parece muy interesante, muy importante, estamos invirtiendo en eso también bastante, y bueno, vamos a decir que el tiempo también nos dio un poco la razón con lo que pasó en Ucrania, con lo que pasa en China, con lo que pasa, bueno, en África, etc. Nuestro índice de riesgo político, que pueden ver ahí, incluye a muchos indicadores, que sea, por ejemplo, de pobreza, de desigualdades, de inflación, de corrupción, bueno, básicamente todo lo que puede generar frustración y descontento social de las personas. Y lo que pueden ver es que al final está subiendo y mucho. O sea, ha bajado a partir del momento en que la pandemia se terminó, porque hubo crecimiento nuevamente, etc. Pero nuevamente ha vuelto a subir porque por la inflación. Además, el problema, vamos a decir, de esa inflación es que es una inflación sobre la energía y los productos alimenticios. Y claro, eso impacta más a los hogares más vulnerables. Entonces, aumenta la pobreza, las desigualdades y genera más tensiones y descontento social. Y si comparamos, obviamente, estamos muy por encima de lo que el riesgo político y social hace 10 años atrás. Muy por encima. Y cuando miramos después región por región, que ahí les enseño el riesgo social, que en nuestro riesgo político hay riesgo social, riesgo de terrorismo y riesgo de conflicto armado. Pero bueno, si nos enfocamos en el riesgo social aquí, vemos que en todas las regiones, en realidad, ha subido nuevamente este año y está muy por encima de lo que eran los últimos años. Y obviamente eso ya lo vimos, por ejemplo, en Latinoamérica, con Ecuador, con Perú, también lo vimos en África, con golpe de Estado en Gabón, en Níger, que, bueno, obviamente detrás hay geopolítica, quizás hay un poco una influencia de Rusia, puede ser, pero también había un poco ahí detrás un descontento social que hace con que al final también las poblaciones lo permiten y hasta quizás lo avalen estos cambios. Entonces, bueno, lo que podemos pensar es que como este año al final sí que la inflación va a quedar bastante alta, que a lo mejor los tipos de interés van a seguir altos también en todos estos países y que estos países muchas veces no van a poder financiarse porque las tasas de interés están muy altas, le va a costar ayudar a los más vulnerables. Y que por eso el riesgo social y de descontento político también va a seguir bastante alto y es probable que vuelvan a repetirse tensiones en 2024 en todo el mundo. Bueno, como lo habrá entendido, hay mucha incertidumbre, hay muchos riesgos todavía. Espero haberles ayudado a entenderlos un poco mejor, a analizarlo, para bueno, tomar quizás las mejores decisiones. Y contestaré con mucho gusto a vuestras preguntas después de la presentación de David. Muchas gracias.